Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a esta su casa digital, Cápsulas de Teología. Como siempre lo decimos, su espacio, su casa, su lugar de Biblia, de Bible, de teología, theology, de libros, books, como el que vamos a hablar hoy. Por supuesto, que no falte coffee, café. Bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados porque el EntrevistAZO se viste de gala y recibimos nada más y nada menos que al doctor Michael Strauss, un científico, un académico, un profesional físico experimental de partículas. Ese grado no se obtiene en TikTok, ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Instagram. Es un hermano en Cristo, un hombre que sabe, un hombre de ciencia y de fe. Qué interesante. Y por supuesto, también nos acompaña en la interpretación impecable el pastor Tony Hanco. Así que vamos a darle entrada a ambos a Cápsulas de Teología. Doctor Michael Strauss, bienvenido. ¿Cómo está? Welcome, Dr. Michael Strauss. How are you? I'm great. Thank you so much for having me. Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Pastor Tony, como siempre, desde Carolina del Sur, gracias por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pastor Tony, ¿la taza de café? Bueno, no está llena de café, pero aquí está la taza. Nos acabamos de enterar que el doctor Strauss toma café, así que pronto se va una taza para allá también, para donde el doctor Strauss. Muy bien, amigos y audiencia, como lo hemos anunciado en la publicidad, en la promo, lo prometido es deuda. Michael Strauss, físico experimental de partículas, con su libro El Creador Revelado. Un físico examina el Big Bang y la Biblia. ¡Qué temazo! Desde ya, si son tan amables, agarre el enlace, comparta la transmisión, denle like, suscríbase al canal, etiquete a sus amigos y por supuesto ore por Cápsula de Teología, por el ministerio del doctor Strauss y del pastor Tony Hanco. Y en la parte inferior estaré colocando los enlaces para contactos, página web, etc. Are you ready, doctor? Está Absolutely. listo. Gracias, Pastor Tony. Cada uno toma su lugar. Ya saben, amigos de la audiencia, el doctor Strauss amablemente aceptó procesar, tomar algunas preguntas. Háganlas con amabilidad, háganlas en relación al tema, con espiritualidad, con profesionalismo. Y en esta ocasión estaremos hablando de este libro, que en español es El Creador Revelado. Un físico examina el Big Bang y la Biblia. Allí está la descripción en español y los enlaces del Amazonazo, tapa blanda, tapa dura y Kindle digital están en la descripción de esta entrevista. El Creador Revelado, un físico examina el Big Bang y la Biblia. Así que pues vamos a disfrutar este tiempo. La audiencia necesita saber quién es el doctor Michael Strauss. Well, first of all, I'm a professor at the University of Oklahoma. Bueno, en primer lugar, soy profesor en la Universidad de Oklahoma I'm also an experimental particle physicist, y también soy físico experimental en partículas. and we'll talk about what that means a little bit more later on. Y más tarde hablaremos un poco más sobre lo que eso significa. I do research at a laboratory near Geneva, Switzerland called CERN, Hago investigaciones en un laboratorio que queda cerca de Ginebra, en Suiza, que se conoce como CERN. It's the largest particle physics lab in the world. Es el laboratorio más grande en física de partículas en el mundo. I'm also a husband. I've been married for 34 years. También soy esposo, tengo 34 años de casado. A father. I have 2 grown children. También soy padre, tengo 2 hijos ya mayores de edad. And I'm also a Christian. Y también soy cristiano. Muy bien, excelente. Gracias por su respuesta. Ya veo algunas personas conectadas, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología. Tomen el enlace, como he dicho, compártanlo, dejen sus preguntas y dejen sus saludos para el doctor. ¿De qué país? ¿De dónde escribe? ¿De dónde reside? ¿De dónde usted está viendo este entrevistazo con el doctor Michael Strauss? Doctor Strauss, se ha difundido que la ciencia y la Biblia son enemigas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Son enemigas la ciencia y la Biblia?
Well, I definitely think they are not enemies. Bueno, yo con seguridad creo que no son enemigos. But it partially depends on how you might define science. Pero en parte depende de la definición que le damos a la ciencia. There are some people who define science as only dealing with natural causes and effects. Hay algunas personas que definen la ciencia como algo que solo trata las causas y los efectos naturales. And then the Bible and science won't necessarily be enemies, but they may be incompatible. Entonces, en ese caso, la ciencia y la Biblia quizás no sean enemigas, pero serían incompatibles. But I don't define science as only dealing with natural causes and effects. Pero yo no defino la ciencia como algo que solo trata las causas y los efectos naturales. I think science is observing the natural world to find out what is true. Yo creo que la ciencia se trata de observar el mundo natural para encontrar lo que es verdad. And then I find that they aren't enemies at all, but they're very much friends. Y entonces descubro que en realidad no son enemigas para nada, sino que en realidad son amigas. So some people do believe that some of the findings of science contradict what the Bible says. Algunas personas creen que algunos de los hallazgos científicos contradicen lo que dice la Biblia. But I'm a student of nature studying science and a student of the Bible studying what it says. Pero yo soy estudiante de la naturaleza, estudio la Biblia y también soy estudiante de la Biblia como creyente. And I find that the two actually tell a story that is completely in agreement. Y encuentro que los dos, la naturaleza y la Biblia, cuentan una historia que está de acuerdo. So they aren't enemies at all, but they actually support and complement each other. Así que no son enemigas, sino que más bien se apoyan y se complementan la una a la otra. And I think I can elaborate more on that as we go through this program. Y creo que puedo expandir en este tema más al continuar con este programa. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Amigos del EntrevistAZO de Cápsulas de Teología, tenemos hoy un invitado de lujo, el doctor Michael Strauss, el autor del libro El Creador Revelado. Un físico examina el Big Bang y la Biblia. El libro está en inglés. Si usted lo lee inglés, pues está en tapa dura, tapa blanda. Si no, en digital Kindle puede usar el traductor y allí pues se beneficia de este maravilloso recurso. En la parte inferior estoy colocando los datos de contacto del doctor Strauss, su blog, página web, su Twitter, Michael Strauss, su Facebook, y les animo, hermoso, maravilloso material en el canal de YouTube del doctor Strauss. Aproveche todos estos recursos y recuerde que, impecable como siempre, la interpretación, el pastor Tony Hanco de Carolina del Sur. Si usted está por allí, visite su página web, visite la iglesia, visite el canal de YouTube y bueno, aprovechen pues que tenemos acá tanto al doctor Strauss como al intérprete, a nuestro hermano el pastor Tony. Recuerden el libro en digital, en físico, tapa dura y tapa blanda, en los enlaces en la descripción de este video. Entonces, la gran pregunta, doctor, escribió este libro, un libro no muy extenso, económico, se divide en 3 partes de fácil lectura y tómese el tiempo necesario. ¿Cuál es la propuesta central de su libro? ¿Qué pretende lograr con este libro? So the central proposition is that the creator of the universe has revealed himself in both his creation and in the Bible. La propuesta central es que el creador del universo se ha revelado a sí mismo tanto en su creación como en la Biblia. And the revelation we get about the characteristics of the creator agree from what we see in nature and what we read in the Bible. Y la revelación que tenemos de las características o cualidades del creador concuerda entre lo que vemos en la naturaleza y lo que vemos en la Biblia. So therefore, what we learn in science gives evidence of this creator. Así que lo que aprendemos de la ciencia da evidencias de este creador. And actually tells us something about his characteristics. Y nos dice algo acerca de sus características.
And when we understand this, it can have a huge impact on how we live our lives. Y cuando lo comprendemos, puede tener un gran impacto sobre la manera en la que vivimos la vida. So there are a lot of books that describe how the Bible and science actually fit together well. Hay muchos libros que describen cómo la Biblia y la ciencia en realidad concuerdan. But as I read those books and shared them with my friends, many people told me they were very technical and hard to understand. Pero mientras yo leía esos libros y también los compartía con mis amigos, muchas personas me decían que los libros eran muy técnicos y difíciles de entender. So the purpose of this book is to describe how the Bible and science fit together perfectly in language that is easy to understand even for a non-technical person. Así que el propósito de este libro es mostrar cómo la Biblia y la ciencia concuerdan en lenguaje sencillo que aún alguien que no es académico pueda entender. So by seeing this message, if you believe there's no evidence for God from science, it might lead you to investigate that there is and other evidence for God. Entonces, al ver este mensaje, si alguna persona creyera que no hay ninguna evidencia de la existencia de Dios en la ciencia, quizás se encuentre motivada a buscar más evidencias. And if you are a Christian who thinks there's some kind of tension between science and the Bible, this will help you relieve that tension. Y para el cristiano que quizás crea que hay alguna tensión entre la ciencia y la Biblia, entonces quizás esto pueda ayudar a quitar esa tensión. So I've had Christians read the book and tell me that it increases their trust and their faith in God because they see that the message he has shared in nature is the same as the message he has shared in the Bible. Entonces hay cristianos que han leído este libro y me han dicho que ha afirmado o confirmado su fe porque han visto que lo que la ciencia dice acerca de Dios es lo que dice la Biblia y lo confirma. So I talk about things like how the origin of the universe and the design in the universe point to the God of the Bible. Entonces hablo de temas como, por ejemplo, el hecho de que el origen del universo y el diseño del universo señalan hacia el Dios de la Biblia. Muy bien, gracias doctor. Estamos hablando con el doctor Michael Strauss y permítame colocarles en pantalla. Es un libro muy económico, les animamos a que lo adquieran. Allí lo tienen en pantalla. El creador revelado, un físico examina el Big Bang y la Biblia, muy chiquitito, menos de 200 páginas. Publicación reciente, año 2019. Y entramos en el libro y tiene un contenido excelente, excelente, el creador revelado. Vean las recomendaciones, nada más y nada menos que Lee Strobel, J.P. Moreland, el profesor Hugh Rowe de Canadá, los que recomiendan el libro, entre otros, del doctor Strauss, el creador revelado, un físico examina el Big Bang y la Biblia. Seguimos y aquí está pues el contenido. El Big Bang revela el carácter de Dios, los inicios, los comienzos bíblicos y la verdad cambia vidas. 17 capítulos que no tienen ningún tipo de desperdicio. Así que les animamos. Doctor, ya tenemos algunas preguntas en vivo desde el público. ¿Podemos sacar alguna? We are receiving some questions from our listening audience, so would you be willing to answer one or two questions from them? I'd be delighted to. Con mucho gusto. Muy bien, gracias a todos los que se conectan. Tenemos personas conectadas de Costa Rica, de Estados Unidos, de Colombia, de España, de Guatemala, etcétera. Allí se está sumando la gente. Agarren el enlace y compártanlo, por favor. Tenemos por acá una pregunta. Entonces, la dinámica es la siguiente. El pastor Tony la va a interpretar para el doctor. Luego yo la leo en español y así le damos a él unos segundos de organizar sus ideas. Adelante, pastor Tony. The question is this.
How do you deal with the scientific reductionism of some of your scientific colleagues? Perfecto. La leemos en español para el que vaya conduciendo, para el que la escuche tipo podcast y no pueda ver. Samuel pregunta, ¿cómo se lleva usted o cómo se lleva usted con el reduccionismo científico de alguno de sus colegas científicos? Thank you, doctor. Well, some of that reductionism goes back to what I originally said, a definition of science that claims that it's restricted to natural causes and effects. Parte de ese reduccionismo se remonta a lo que comentábamos al principio, de limitar la ciencia solamente a examinar causas y efectos naturales. And science has been very successful. Y la ciencia ha sido muy exitosa. The fact that we can do this YouTube video is because of science, right? El hecho de que podamos hacer este video por YouTube es gracias a la ciencia. But to go from the success of science to say that naturalism is all there is a philosophical statement. Pero si partimos del éxito de la ciencia y queremos usar eso para decir entonces que el naturalismo es cierto, pues ya hemos entrado en el campo de la filosofía. Es una declaración filosófica. So the assumption of reductionism, reducing everything to naturalism, is not even in and of itself a scientific statement. Entonces, la presunción o la suposición del naturalismo, ¿no? El reduccionismo de decir que todo se puede reducir a causas y efectos naturales, en sí no es una declaración científica. Yeah, it's a philosophical statement. Es una declaración filosófica. So I think the way I deal with it with anyone, whether it's my scientific colleagues or a friend who is a reductionist, is to try to just share truth and let that penetrate who they are. Entonces, creo que mi manera de tratar con esto, sea con un colega o con un amigo que es reduccionista, es simplemente compartir la verdad y permitir que esa verdad penetre en eso. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. También nos preguntan acá, la audiencia desde Guatemala preguntan que si el libro está en español. Obviamente no está en español. Doctor, ¿para cuándo el libro en español? So we received this question from Guatemala. Is the book in Spanish? And obviously it's not in Spanish yet. So the question is, when will it be available in Spanish? I've actually had someone volunteer at one time to translate it, but that never followed through. So if we have someone who wants to translate it, I would be happy to allow that to happen. Bueno, alguien una vez se ofreció para traducir el libro, pero eso nunca se realizó. Entonces, si alguien se ofreciera para traducirlo, yo con mucho gusto daría el permiso para que eso sucediera. My 2 years of high school Spanish is not enough to translate the book. Los 2 años de estudio de español que tuve en la preparatoria, pues no me alcanza para traducir el libro. Muy bien. Abrimos entonces el proceso de selección para el intérprete en español desde Cápsulas de Teología Ediciones para el creador revelado del doctor Michael Strauss, físico experimental de partículas. Y esa es, amigos y audiencia, nuestra siguiente pregunta. Doctor, ¿qué hace un físico experimental de partículas? So we study the most fundamental particles in the universe and how those particles are put together. Lo que hacemos es estudiar las partículas más fundamentales del universo y cómo se unen esas partículas. And we do that with the most expensive and largest scientific instruments ever made. Y lo hacemos con los instrumentos científicos más costosos y más grandes que jamás hayan sido creados. So for instance, we study how is a proton put together. Entonces, por ejemplo, estudiamos cómo se hace o en qué consiste un protón. So how do you study a proton which is so small? ¿Cómo podemos estudiar un protón que es tan, pero tan pequeño? There are no tools that you can reach in and take it apart and look inside. No hay ninguna herramienta que nos permita alcanzarlo y abrirlo para mirarlo por dentro.
So as an analogy, I sometimes ask my students, how would you understand how a car is put together if you had no tools to look inside? Entonces, a modo de analogía, a veces les pregunto a mis estudiantes, ¿cómo analizarían la estructura de un carro? ¿Cómo verían cómo está hecho si no tuvieran ningún instrumento para desensamblarlo? And if you're a particle physicist, you get two cars going really fast and you smash them together. Entonces, como físico en partículas, lo que haríamos es conseguir dos carros y hacer que corran a la velocidad más rápida posible hasta que choquen el uno con el otro. And they break into smaller pieces. Y entonces los carros se rompen en pedazos más pequeños. So we do something similar. Nosotros hacemos algo parecido. We accelerate protons to the speed of light and smash them together. Aceleramos los protones hasta que vayan a la velocidad de la luz y luego los chocamos. And we look at the debris from that collision. Y vemos entonces los estragos que deja ese choque. And we understand the structure of the universe. Y eso nos permite comprender la estructura del universo. Muy bien, gracias doctor, siempre con sus preguntas amables, concisas, respetuosas. Por aquí tenemos a nuestro hermano Irak Santiago, el doctor Irak Santiago. Él es, y lo voy a colocar acá en pantalla, lo pueden buscar en Facebook, del Seminario Teológico Artes Ministeriales. Y el doctor, desde Miami, el doctor Irak Santiago nos dice: quiero dejar saber que leemos libros del doctor Strauss cuando enseñamos teología de la creación. Esto sí es bueno que lo sepa el doctor Strauss. We just want to let you know that we read Dr. Strauss's books when we teach creation theology. Wow, thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Irak, de Enfoque Teológico. Sigan a nuestro buen amigo y compañero del Bibliazo, el doctor Irak Santiago, en su canal Enfoque Teológico. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos por estar allí. A Cintia Cabeza, mi esposa, por ayudarnos en la moderación. Samuel, por estar allí. Bendiciones. Teopraxis desde Guatemala. Bendiciones para todos también. Samuel nos pregunta lo siguiente. Lo leemos para el doctor Strauss y luego lo leo yo en español. So the question is, does this book have any sort of illustrations to represent scientific theories? Bien, entonces Samuel nos pregunta, el libro, hablando del libro del doctor Strauss, el creador revelado, ¿el libro tiene algún tipo de imágenes para representar las teorías científicas? If by illustrations or by images you mean like illustrations or drawings, there are very few in the book, but there are a lot of examples. Si con esta pregunta queremos decir dibujos o ilustraciones de ese tipo, pues hay muy pocas en el libro, pero hay bastantes ejemplos. So as I said, I've tried to write in a way that is entertaining and accessible to everyone. Así que, como lo mencioné, he tratado de escribir de una manera entretenida y accesible para todos. So I use illustrations from the game of Monopoly, from an old game I used to play called Mousetrap. Así que uso ejemplos del juego de Monopolio, de un juego antiguo que yo antes jugaba que se llama Trampa de Ratones. And I try to write in a way that is easily comprehensible with those kinds of examples. Y pretendo escribir de una forma que sea fácil de entender usando esa clase de ejemplos. Including what we've learned from science. Incluyendo lo que hemos aprendido de la ciencia. Muy bien, muy bien. Nos pregunta por acá nuestro amigo Rollo Tech. So this question is, what characteristics does light have that have surprised you? For example, how is it that light overcomes or imposes itself on darkness? Muy bien. Royotech pregunta para el doctor Strauss, ¿qué características tiene la luz que le han sorprendido? Y, por ejemplo, ¿cómo es que la luz se impone a las tinieblas? Me parece una pregunta muy interesante. Y quiero
sacar el comentario de Royotech porque él dice, esa es mi pregunta, hermano, y me gustaría que se la diera al físico. Siempre he querido hacer estas preguntas a un físico cristiano. Así que adelante, doctor. Gracias, Royo, por tu pregunta. So you learn a lot about God's character and nature by studying things like light. Aprendemos mucho acerca del carácter de Dios y la naturaleza cuando estudiamos cosas como la luz. But I think one of the most interesting is what many people know, that light can act like a particle at times, and it can act like a wave at times. Pero yo creo que una de las más interesantes es algo que muchas personas saben, y es que la luz a veces se comporta como onda y a veces como partícula. So a particle is something like a baseball, Una partícula es algo como un béisbol, and a wave would be something like what you would see on the ocean. y una onda pues es algo como una ola del mar. In our world, we don't see things that act like both waves and particles. En nuestro mundo no vemos cosas que se comportan tanto como ondas y también como partículas. But light is like that. Pero así es la luz. I teach my students how we know that light is a wave, and then I teach them how we know that light is a particle. Yo les enseño a mis estudiantes cómo es que sabemos que la luz es una onda, y luego les enseño cómo es que sabemos que la luz es una partícula. And then I ask them a question. Y luego les hago una pregunta. Is light a wave or a particle? ¿La luz es una onda o es una partícula? And their answer is usually what they've learned in school somewhere. Y normalmente la respuesta que ellos dan es lo que han aprendido en algún lado en la escuela. And they'll say light is both. Y me dicen, bueno, la luz es ambas cosas. And I'll say, no, that's wrong. Y yo les digo, no, eso es incorrecto. Light is not both a wave and a particle. La luz no es tanto una onda como también una partícula. Light is light. La luz es la luz. And it acts like it wants to act. Y se comporta como quiere. And we don't fully understand it. Y nosotros no lo entendemos por completo. So we try to describe it in words that we do understand. It acts like a particle and it acts like a wave. Entonces nosotros tratamos de describirlo con palabras que sí entendemos. Decimos que se comporta como una onda y se comporta como una partícula. But we don't truly understand every aspect of it. Pero en realidad no comprendemos cada aspecto de la luz. And I see a similarity with God. Y veo un parecido ahí con Dios. He has characteristics we can't fully understand. Él tiene características que nosotros no comprendemos por completo. So we use the best words we can to try to describe what he is like. Así que utilizamos las mejores palabras que podemos encontrar para describir cómo es Él. But they don't fully capture his character. Pero no captan su carácter por completo. One of the greatest things about being a scientist is trying to understand nature and realizing it's full of surprises. Una de las mejores cosas acerca de ser científico es intentar entender la naturaleza y descubrir que está llena de sorpresas. Things like light is a wave and a particle, but neither, it's what it is. Como, por ejemplo, la luz es una onda y es una partícula, pero no es ninguna de las dos cosas, es lo que es. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Aquí tenemos una pregunta que me parece muy interesante. La interpretamos para el doctor y luego la leo para nuestra audiencia hispana. Y quiero animarles a compartir la transmisión. Compartan el enlace de YouTube en sus grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter. Compártanlo, envíenlo por email, etiqueten a sus amigos. Porque el doctor nos confirmó que es la primera entrevista en español que en segundo lugar, ha aceptado, como lo están viendo, responder preguntas del público, y él está dispuesto a continuar más allá del tiempo acordado. Así que aprovechen al doctor Michael Strauss. Y allí tenemos, querido Pastor Tony, la pregunta para el doctor. This question is Hawking's grand design a challenge for the faith of a physicist like yourself? Muy bien, Juntos por la Misión, Juntos Consultores pregunta, ¿es el gran diseño de Hawking un reto para la fe de un físico como usted?
Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Adelante, doctor. I read that book when it first came out, Leí ese libro cuando apenas había salido and it ended up enforcing that what I believed already was really true. y en realidad terminó confirmando que lo que yo ya creía en realidad era cierto. The reason is that Hawking is trying to address things that scientists and others who believe in God have been saying nature tells us. Y lo que hace Hawking es que se dirige hacia asuntos que científicos que creen en Dios ya nos habían estado diciendo. Scientists have been saying that the universe had a beginning, so it points to a beginner. Los científicos habían estado diciendo que el universo tiene un comienzo, así que eso señala hacia alguien que le dio comienzo. And that the universe looks designed, so it points to a designer. Y el universo tiene la apariencia de un diseño, así que eso señala hacia un diseñador. And what Hawking and his co-author Mlaudenau do is try to refute those kind of ideas. Y lo que hacen Hawking y su coautor, Marino, es tratar de refutar esas ideas. But when you read them and look at what their refutations are, they're not very strong. Pero cuando uno lee ese libro y entonces lee también sus refutaciones, uno descubre que en realidad no son argumentos muy fuertes. I spend a lot of my time reading authors who I don't agree with. Yo en realidad paso mucho tiempo leyendo a autores con quienes no estoy de acuerdo. And I often walk away thinking, if that's the best argument they have, it only strengthens what I already believe. Y yo muchas veces saco la conclusión de que si ese es el mejor argumento que ellos pueden presentar a favor de su posición, pues simplemente confirma lo que yo ya creo. And that is what happened when I read The Grand Design. Y eso es lo que sucedió cuando leí el libro del Gran Diseño. In fact, after reading it, I developed a whole 1-hour lecture on how it actually gives evidence for God rather than refutes God. Y de hecho, después de leer el libro, desarrollé un discurso de 1 hora mostrando cómo en realidad da evidencia a favor de Dios en lugar de refutar la existencia de Dios. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Y tenemos otra pregunta acá desde Cápsulas de Teología. Allí, para el doctor, por favor. So this question is, how do you respond to the accusation that there are no trustworthy intellectuals or Christian academics because their minds are biased? Muy bien, para nuestra audiencia hispana le preguntamos al doctor cómo responde una acusación muy típica, casi un mantra. ¿Cómo responde a la acusación que dice que no hay intelectuales ni académicos cristianos confiables, ya que sus mentes están... So let me try to get some clarification. Is that if they are Christians, they are biased, so you can't trust what they say? Is that what is being asked? That's how I understand the question. O sea que la pregunta es si que son el hecho de que sean cristianos automáticamente indica que tienen la mente sesgada. O sea, y no se puede confiar en sus estudios, en sus investigaciones. And so their investigations, their studies are not trustworthy. Well, there are certainly many intellectual people, including scientists, who started out as atheists, and when they investigated the evidence, they changed their mind. Bueno, y en realidad hay muchos académicos y hay muchos científicos que comenzaron siendo ateos y como resultado de sus investigaciones cambiaron de idea. So you can name many of those. In fact, Lee Strobel was mentioned. Although he's not a scientist, he's a very intellectual person. Podríamos nombrar a varios de ellos y ya mencionamos a Lee Strobel, y aunque él no es científico, pero es un personaje muy intelectual. He was an investigative reporter for the Chicago Tribune. Fue un reportador y hizo investigaciones para el periódico Tribune de Chicago. And he was convinced that he could refute Christianity in a weekend by simple investigation.
Y él estaba convencido de que podría refutar el cristianismo en un fin de semana con unas simples investigaciones. But upon investigating it, he realized it was true and became a Christian. Pero cuando investigó el cristianismo, se dio cuenta de que era verdad y se convirtió en cristiano. So, of course, Christians are biased. They think it's true. Por supuesto, los creyentes tienen prejuicios porque piensan que es verdad. One of the key things that drives me as a person Pero una de las cosas que más me impulsa como persona is a search for truth. es el deseo de buscar la verdad. And I apply that to both my science and what I believe in the realm of this, in the spiritual realm. Y yo aplico eso tanto a la ciencia como también a lo que creo en el ámbito espiritual. So every human has biases, Cada ser humano tiene prejuicios, but any good scientist tries to investigate things by minimizing those biases. pero cualquier científico bueno va a tratar de minimizar esos prejuicios cuando hace sus investigaciones. And we have elaborate techniques to do that in our scientific measurements. Y tenemos en nuestras medidas científicas métodos muy sofisticados para tratar de hacer eso. And when I investigate things in the spiritual realm, I don't just put that aside. Y cuando hago investigaciones en el ámbito espiritual, no dejo eso a un lado. That desire to be unbiased and to find truth is in my DNA. Ese deseo de encontrar la verdad sin prejuicios está en mi ADN. Which is one of the reasons why, like I said before, I try to read as many people who disagree with me as I read authors who agree with me. Y eso es por eso, como dije antes, que trato de leer tantos libros de autores con quienes no estoy de acuerdo como de autores con quienes estoy de acuerdo. So although we all have biases, if you want to know the truth, you have to try to investigate subjects and minimize those biases as much as possible. Así que aunque todos tenemos sesgos, pero tenemos que tratar de minimizarlos y investigar asuntos lo más directo posible. And again, you know, I could list many names of people who have done that and actually became Christians. Y nuevamente podría mencionar muchos nombres de personas que han hecho eso y han terminado haciéndose cristianos, Including scientists. incluyendo a científicos. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por su respuesta. Amigos y audiencia del Entrevistazo, dejen sus preguntas. Continuamos hablando con el físico experimental de partículas, el doctor Michael Strauss. Nuestra siguiente pregunta para el doctor Strauss tiene que ver con el libro de Génesis, al cual él dedica una buena parte en su libro. ¿El relato de la creación en Génesis capítulo 1 está en contradicción con la ciencia? Well, the short answer is no. Bueno, la respuesta corta sería no. And we don't have a few hours to discuss this. Y no tenemos varias horas para hablar de esto. So let me discuss one aspect of this question. Así que permítanme mencionar un aspecto de esta cuestión. We know from science that the universe is 14 billion years old. Sabemos de la ciencia que el universo tiene 14,000 millones de años. And the account in Genesis talks about a 6-day creation. Y el relato de Génesis nos habla de una creación de 6 días. So people think that's a contradiction. Y entonces las personas creen que es una contradicción. People will ask me, do you believe God formed the earth in 6 days? Y las personas me preguntan, ¿cree usted que Dios formó la tierra en 6 días? And my answer is yes, but. Y mi respuesta es sí, pero. What does the word day mean in that context? ¿Qué significa la palabra día en ese contexto? Every word is only defined by how you use it in a certain context. Cada palabra se define solamente por el uso que se le da en cierto contexto. I live in Oklahoma. Yo vivo en Oklahoma. And if I say it's a beautiful day, Y si yo digo es un día hermoso, in that context, the word day means right now because we might have had a tornado 10 minutes ago. en ese contexto, la palabra día significa ahorita mismo, porque es posible que hace 10 minutos haya pasado un tornado. If I say
in Abraham Lincoln's day, the United States fought a civil war. Si dijera en el día de Abraham Lincoln, en los Estados Unidos peleó una guerra civil. In that context, the word day means a period of time. En ese contexto, la palabra día significa un periodo de tiempo. So the question is, what does the Hebrew word yom mean in its context? Así que la pregunta es, ¿qué significa la palabra hebrea yom en su contexto? And the best scholars of the ancient Hebrew language in which Genesis was written tell us it doesn't mean 24 hours. Y los mejores estudiosos del idioma hebreo antiguo en el que se escribió el libro de Génesis nos dicen que no significa un periodo de 24 horas. I think the best translation of that word, the Hebrew word yom, in Genesis 1 would be not a 24-hour day, but something like an epoch or an era or a period of time. Yo creo que la mejor traducción de esa palabra en el contexto de Génesis no sería un día de 24 horas, sino una época o una era, un periodo largo de tiempo. In fact, ancient Hebrew in which Genesis was written has no word that means epoch. Y de hecho, el hebreo antiguo en el que se escribió Génesis no tiene ninguna palabra que signifique época o era. If the writer of Genesis wanted to say that God formed the earth in 6 periods of time, he would use the word yom, which we translate as day. Si el escritor de Génesis quisiera decir que Dios formó la tierra en 6 épocas de tiempo, él usaría la palabra yom, que nosotros traducimos como día. Ancient Hebrew has about 3,000 words and no word for epoch. El hebreo antiguo tiene más o menos 3,000 palabras y no tiene ninguna palabra que se traduzca época. Modern English has 1,000,000 words and 170,000 in a dictionary. El inglés moderno tiene 1,000,000 de palabras y cualquier diccionario podría tener 170,000. And Spanish has about 93,000 words in a dictionary. Y el español tiene más o menos 93,000 palabras en un diccionario. So one of the things to understand Genesis is to realize it's not talking about 6 24-hour days, and the context makes that clear. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender en Génesis es que no se trata de 6 periodos de 24 horas y el contexto lo aclara. And you can find this in books by scholars like Gleason Archer in his book, A Survey of Old Testament Introduction, who says that that word cannot mean 24 hours in that context. Y podemos encontrar esto, por ejemplo, en el libro de Gleason Archer, una introducción al Antiguo Testamento, donde él dice que esa palabra no puede significar un periodo de 24 horas en ese contexto. So much of the rest of the answer to this question is one of the reasons I wrote my book and is well explained in the second part of the book. Así que la respuesta completa a esta pregunta es una de las razones por las que escribí este libro y se explica con detalle en la segunda parte del libro. Muy bien. Gracias, doctor Strauss. Aprovechen al doctor Strauss, dejen sus preguntas. Hay varias. Tenemos otra pregunta por acá desde Perú. Adelante, Pastor Tony. What is your reaction or what is your response to the phrase of the Nobel winner, Werner Heisenberg, who said, the first draft of the cup of science turns you into an atheist, but then when you reach the bottom of the glass, God is waiting for you? Muy bien, gracias, Rojo. Solo escritura desde Perú. ¿Cuál es su reflexión? Pregunta para el doctor Strauss. ¿Cuál es su reflexión de la frase del premio Nobel Werner Heisenberg? Él dijo, el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. I would agree with that statement, of course. Yo estaría, por supuesto, de acuerdo con esa declaración. But there, the Arno Penzias, who discovered something called the cosmic microwave background radiation, which is evidence for the Big Bang, made a similar statement.
Pero alguien como Arnold Penzias, que descubrió la radiación de trasfondo en microondas, que es parte de lo que comprueba la teoría del Big Bang, hizo una declaración parecida. To paraphrase him, he said, we should have expected that the universe had a beginning because that's exactly what the Bible says. En paráfrasis, él dijo algo así: deberíamos esperar que el universo tuvo un principio porque eso es lo que dice la Biblia. And so, you know, it is true that, well, let me say this. I have a friend who's an artist, and he says when you look at a piece of art, you see the soul of the artist. Tengo un amigo que es artista y él dice que cuando uno mira una obra de arte, en ella ve el alma del artista. As a scientist, we look at God's piece of art, nature, his creation. Como científicos estamos viendo la obra de arte de Dios, la naturaleza, su creación. And when you look deeply, you can't help but see his soul. Y cuando uno mira profundamente, no puede hacer más que ver el alma de Dios. So yeah, the deeper you go, the deeper I go, the more I see God. Así que sí, conforme más profundo vaya, más veo a Dios. Muy bien. Thank you, doctor. Tenemos otra pregunta por acá del público. Gracias, Pastor Tony. The question is, this is my question. God is light, but then he said, let there be light. So how can we understand these two things? Muy bien, nos pregunta Jorge Filomeni. Gracias por la pregunta. Dios es luz, pero él dijo, sea la luz. ¿Cómo se entiende? Thank you, doctor. Well, again, you have to ask what the word means in the context. Bueno, nuevamente tenemos que preguntarnos qué significa la palabra en su contexto. When God says he's light, he's not saying he's made of photons. Cuando Dios dice que Él es luz, eso no significa que Él consista en fotones. It's an analogy or a metaphor. Es una analogía o una metáfora. In fact, he goes on to say, God is light and in him is no darkness. Y de hecho dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. And no shadow of turning. No hay ninguna sombra. He's talking about his moral character. Está refiriendo a su carácter moral. He's not talking about physical photons. Those were created at the beginning of the universe. No se está refiriendo a fotones físicos, porque eso fue algo que se creó al principio del universo. But God is not material, he's spirit. Dios no es material, Él es espiritual. He's not light as we know light being photons that enter our eyes. Él no es luz en el sentido de que nosotros conocemos la luz como fotones que entran a nuestros ojos. So when God said, let there be light, actually in context, he's saying, let the light appear on the surface of the earth. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, en el contexto, lo que quiere decir es que Él estaba diciendo, aparezca la luz sobre la superficie de la tierra. And that is talking about what happened about 4 billion years ago when light first appeared on the surface of the earth. Y eso se refiere a lo que sucedió hace unos 4,000 millones de años, cuando la luz apareció por primera vez sobre la superficie de la tierra. That light is not God, we can tell from the context. Esa luz no es Dios, lo sabemos del contexto. That light is physical light. Es luz física. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, Big Bang, tierra joven, tierra antigua, evolución teísta. ¿Cómo comenzó todo? Yeah. So Big Bang actually has two definitions. Bueno, el Big Bang en realidad tiene dos definiciones. Its original meaning meant the very beginning of our universe. Originalmente significaba el mero principio de nuestro universo. But we don't know what happened at the first trillionth of a second of our universe. Pero no sabemos lo que sucedió en la primera fracción de un segundo si lo dividimos en trillones. So some scientists now define the Big Bang as what the universe was like about a trillionth of a second after it began. Entonces, algunos científicos ahora describen cómo era el universo
después de la billonésima parte de un segundo después de su comienzo. It's at that point that we actually understand all the physical laws that were in place. Es en ese momento que podemos entender las leyes físicas que ya estaban en su lugar. I once read a newspaper article that said the Big Bang didn't happen. Una vez leí un artículo en un periódico que decía que el Big Bang no sucedió. But that's because, he said the Big Bang wasn't the beginning of the universe. Más bien dijo, el Big Bang no fue el comienzo del universo. And that's because he used the second definition of the Big Bang shortly after the universe began. Y es porque el escritor de ese artículo se refería a la segunda definición del Big Bang, o sea, justo después de que comenzó el universo. So all scientists agree about the last 14 billion year history of the universe and that period started with a Big Bang. Así que todos los científicos están de acuerdo en los últimos 14,000 millones de años de historia del universo y que eso comenzó con el Big Bang. But they differ on whether the original meaning, the Big Bang as a beginning, what we really know about that. Pero donde hay diferencias es en el Big Bang como el mero comienzo y lo que realmente sabemos de eso. The second thing, young Earth creation, is a belief that the Earth and the universe is only 6 or 10,000 years old. La segunda opción, la creación de tierra joven, es la idea de que la tierra solo tiene 6 o 10 años de edad. And this comes primarily from one particular reading or one particular interpretation of the Bible. Y esto proviene más que nada de una interpretación particular o una lectura particular de la Biblia. Which I think is actually a poor interpretation, and I think we can see that by looking at the Bible itself. Y me parece que es una interpretación que no es muy buena, y eso lo podemos ver cuando examinamos la Biblia misma. Old Earth creation is a belief that the universe is 14 billion years old. La creación de la tierra antigua es la idea de que la tierra tiene 14,000 millones de años. That the Earth is 4.5 billion years old. Y que la tierra misma, o sea, el universo tiene 14,000 millones, la tierra tiene 4,000 millones y medio. That God used the Big Bang to create the universe. Y que Dios usó el Big Bang para crear el universo. And that is actually what the Bible teaches when you read it in context. Y que eso es lo que enseña la Biblia cuando uno lo lee en su contexto. And that's what I believe. Y eso es lo que yo creo. Evolutionary creation or theistic evolution, those are the same things. La evolución creacionista o evolución teísta, que realmente son la misma cosa, is a belief that God also used evolution to create human beings. Es la idea de que Dios también usó la evolución para crear a los seres humanos. So there are old Earth creationists who believe the universe is 14 billion years old, but don't believe God used evolution. Entonces, hay algunos creacionistas de tierra antigua que creen que el universo tiene 14,000 millones de años, pero no creen que Dios haya usado la evolución. Let me just also point out that young Earth creationist, old Earth creationist, and evolutionary creationist are all creationists. They believe God created, and they all believe that their method of creation is found in the Bible. Déjame también señalar simplemente que los que creen en la tierra joven, los que creen en la tierra antigua y los que creen en la evolución teísta, todos son creacionistas, en el sentido de que creen que Dios creó todo lo que existe y también creen que su modo de creación es la que se encuentra en la Biblia. Muy bien, gracias. Doctor, ¿cómo se siente? Hay algunas preguntas todavía del público, están muy interesados en este tema. We have a few more questions from the audience. They're very interested in this topic. How are you feeling? I can go as long as you want. Yo puedo seguir el tiempo que ustedes quieran, no me importa. Gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas del público, como científico, ¿en qué piensa usted al leer el Salmo 19, 1 al 6? Lo conocemos, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, pero por ejemplo, me quedo con el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. Como científico, ¿en qué piensa usted al leer el Salmo 19, 1 al 6? This is one of my favorite passages of scripture that talk about science. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura que habla de la ciencia. It says, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of his hands. Yes, good. Dice que los cielos cuentan o declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. So notice three things about the rest of this short passage. Observemos tres cosas acerca del resto de este pasaje. The heavens speak to us, but without words. Los cielos nos hablan, pero sin palabras. That's what I talked about with the soul of the artist. The heavens tell us about God, but without words. A eso me refería cuando hablaba del alma del artista. Los cielos nos cuentan acerca de Dios, pero lo hacen sin palabras. And one of the ways it tells us about God is found later on in the passage. The sun goes to where it's supposed to go at night, and it gets up in the morning like it's supposed to do. Y una de las formas en las que nos hablan de Dios se menciona más tarde en el pasaje, que el sol sale en la mañana como debe de salir y se acuesta en la noche como debe acostarse y hace lo que debe hacer. I interpret that to say nature works so well. Y para mí eso significa que la naturaleza funciona muy bien. And when I study the wonderful workings of nature, I see the glory of God. Y cuando estudio las formas tan maravillosas en las que funciona la naturaleza, veo la gloria de Dios. I don't need to see a miracle to see God. No tengo que ver un milagro para ver a Dios. I see him because the sun does what it's supposed to do. Yo lo veo porque el sol hace lo que debe hacer. And we see this idea throughout Scripture. Y vemos esta idea a lo largo de la Escritura. And then the third thing I see is the sun gives its heat to everyone. We all benefit from God's creation. La tercera cosa que veo es que el sol da su calor a todos. Todos nos beneficiamos de la creación de Dios. As a scientist, I study details of God's creation. Como científico, yo estudio los detalles de la creación. Strange things like how the quantum mechanical world works. Cosas extrañas como el funcionamiento de la mecánica de cuanto. And I see this great design which benefits us all. Y veo este gran diseño que nos beneficia a todos. Just as Psalms 1 or 19 tells us, I should see that. Así como nos dice el Salmo 19:1 que debo verlo. Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Nuestro amigo Enfoque Teológico. Allí tenemos la pregunta del doctor Irak Santiago desde Estados Unidos. So the question is, what answer does the theory of the Great Explosion, I'm assuming he's referring to the Big Bang, have with reference to the 938 mass of the neutron? And what happens if that number increases? Muy bien. Irak Santiago, nuestro buen amigo del Bibliazo y de Enfoque Teológico, pregunta para el doctor Strauss, ¿qué pregunta tiene la teoría, qué respuesta tiene la teoría de la gran explosión con referente a la masa de neutrón 938, los 938 masa del neutrón? ¿Y qué pasa si ese número aumenta? Thank you, doctor. I'm sure the mass of the neutron was foremost on everyone's mind this evening, right? Estoy seguro que la masa de un neutrón fue la primera cosa que les vino a la mente esta noche. So the mass of the neutron isn't necessarily predicted from the Big Bang. La masa del neutrón no necesariamente queda predicha por la teoría del Big Bang. But we do understand it in a science that is called quantum chromodynamics. Pero sí lo entendemos en una ciencia que se llama cromodinámica cuántica. And the mass of the neutron, like many things in nature, is finely tuned. Y la masa del neutrón, así como tantas cosas en la naturaleza, tiene una afinación muy perfecta. If you were to change the mass of the neutron, making it too much lighter or too much heavier, we would not exist. Si se cambiara la masa del neutrón, haciéndola más pequeña o más grande, nosotros no existiríamos.
protons would decay, for instance, if you were to change the mass. Los protones, por ejemplo, se decaerían o se descompondrían si nosotros cambiáramos la masa. Or neutrons might not be stable. O los neutrones quizás no fueran estables. So when you look at these parameters of nature, you see a system that is finely tuned. Así que cuando vemos estos parámetros de la naturaleza, descubrimos un sistema perfectamente afinado. Yeah. You see a designer behind it all. Y vemos que hay un diseñador detrás de todo. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a la última parte del entrevistazo, amigos y audiencia. No queremos abusar de la benevolencia del doctor. Un par de preguntas más de parte del canal y algunas pendientes del público. Hay que tratar bien a nuestro invitado para que vuelva. Y allí tenemos una pregunta de Máximo Núñez Mafaldo para el doctor Strauss. Gracias, Pastor Tony. A ver si entiendo bien la pregunta. Sí, adelante. Tiempo. So, interstellar space, as we understand it, according to the news that NASA has published by the discoveries that have been made by the spatial probes and Voyager 1 and 2, in what dimensions are these found? Muy bien, gracias Máximo, gracias Pastor Tony. El espacio interestelar, tal como lo conocemos por las noticias que la NASA publica, por los descubrimientos que realizan las ondas espaciales y el Voyager 1 y 2, ¿en qué dimensiones se encuentran? Thank you, Doctor. Yeah, so Voyager 2 is the only man-made object to ever leave our solar system. El Voyager 2 es el único objeto fabricado por el hombre que haya salido de nuestro sistema solar. And to give you some idea of the size of the universe, I think it took like 45 years for it to leave the solar system. Para darles una idea del tamaño del universo, creo que tomó unos 45 años en abandonar el sistema solar. And leaving our solar system is not really very far in the scope of the universe. Y si vemos dentro del cuadro del tamaño del universo, salir del sistema solar realmente no es ir muy lejos. And the amazing thing, it's still working after 50 years of running. Lo increíble es que después de 50 años de estar funcionando, todavía funciona. My washing machine will only work for 5 years. Mi lavadora solo sirve por unos 5 años. And what we're discovering is what outer space is like. Lo que estamos descubriendo es cómo es el espacio. That part of space that isn't influenced by any stars. La parte del espacio, en otras palabras, que no está bajo la influencia de ninguna estrella. But it's all within our 3 dimensions of space and 1 dimension of time. There are no other dimensions out there that we know of. Pero todo se trata de las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo. No hemos descubierto ninguna otra dimensión. For those interested, one of the sources of a question like this Para los que tengan interés en esto, una de las fuentes de una pregunta como esta is that a scientific theory that so far has no evidence that it's true is called string theory. hay una teoría científica que hasta el momento no tiene ninguna comprobación y es la teoría de las cuerdas. And string theory predicts that there are 10 or 11 dimensions of space, even though we only experience 3. Y esta teoría propone que hay 10 u 11 dimensiones del espacio, aunque nosotros solamente conocemos 3. So far, there is no evidence of any dimensions beyond what we know. Pero hasta este momento no hay ninguna evidencia de dimensiones más allá de las que nosotros conocemos. But we are looking for them in our experiments. If we find them, we will win a Nobel Prize. Las estamos buscando en nuestras investigaciones y si las encontramos vamos a ganar el premio Nobel. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Strauss, no queremos abusar de su tiempo y de su amabilidad. We don't want to take advantage of your time or your kindness.
Nos quedan 4 preguntas del público y una de parte del canal. ¿Está bien? 5 We en have total. 4 questions from the public and 1 question from the channel, so 5 total questions. Is that all right with you? That sounds wonderful. Me parece maravilloso. El público está muy interesado en su trabajo y en su libro. Our audience is very interested in your work and in your book. Lo están pidiendo en español. Estamos buscando un intérprete. Lo anunciamos aquí. They're asking for it in Spanish, so we're looking for a translator. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Entonces, por acá tenemos a Rollo Tech. Gracias, Pastor Tony, por la interpretación. So the question is, do you believe that the planet Earth was created in Genesis 1:1? And if you do believe that, then how do you explain that the great lights of the day and the night were created after Genesis 1:1? Muy bien, gracias Royotec. La pregunta en español para nuestra audiencia hispana. ¿Usted cree que el planeta Tierra se hizo en Génesis 1:1? Y recuérdense que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree eso, ¿cómo explica que las lumbreras de día y de noche se hicieron pasado Génesis 1:1? Gracias, doctor. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? El que usted decida, usted es el que decide el tiempo. You decide. So yeah. No se vaya sin contestar, por favor. Yeah. So see, Genesis 1:1 takes 9 billion years. In the beginning, God created the heavens and the earth. That takes 9 billion years. Bueno, Génesis 1:1 cubre un tiempo de 9,000 millones de años. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso tomó 9,000 millones de años. The heavens and the earth includes the sun, the planets, the stars. Los cielos y la tierra, eso incluye el sol, los planetas, las estrellas. But the rest of the story in Genesis is not told from the universe looking towards the earth. Pero el resto de la historia de Génesis no se cuenta desde la perspectiva del universo mirando hacia la tierra. Genesis 1:2 tells us the perspective of which the story is told. En Génesis 1:2 encontramos la perspectiva desde la que se cuenta la historia. It says the Spirit of God is moving on the surface of the waters, the surface Nos of the dice earth. que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So everything from Genesis 1:2 on is telling the story as if you are standing on the surface of the earth. Así que a partir de Génesis 1:2 se recuenta la historia como si estuviera uno parado sobre la faz de la tierra. So although the sun and the moon and the stars were created, on the surface of the earth it was dark because our atmosphere was thick and there was interplanetary debris. Así que aunque ya existían para ese momento el sol y la luna y las estrellas, sobre la superficie de la Tierra había oscuridad porque la atmósfera era muy gruesa y había fragmentos interplanetarios. And that's the perspective of Genesis 1:2. Y esa es la perspectiva de Génesis 1:2. It says darkness is on the surface of the deep. It's not everywhere, it's on the earth. Nos dice que había oscuridad sobre la faz de la profundidad o del abismo. Y eso no significa que había oscuridad en todas partes, sino sobre la tierra. Es la perspectiva que está tomando. So when God creates light, it's light on the surface of the earth. The light is now coming through the atmosphere, but the light was already out in outer space. Así que cuando nos dice que Dios creó la luz, eso significa que la luz está llegando a la superficie de la tierra, porque antes había oscuridad. La luz ya existía, ya estaba en el espacio, pero es en ese momento que llega a la tierra. So the question is about day 4, when the sun and the moon and the stars appear. Así que la pregunta se trata del día 4, cuando aparecen el sol y la luna y las estrellas. But the Hebrew word that is used is not that they were created on that day, but that they appear on that day.
Pero la palabra hebrea que se utiliza no significa que se crearon en ese día, sino que aparecieron ese día. And this happened because the atmosphere finally cleared up when there was enough photosynthesis to put oxygen in the atmosphere. The atmosphere cleared up and you could finally see those objects that were created on day one. La atmósfera se limpió, se aclaró, porque hubo suficiente fotosíntesis sobre la Tierra para limpiar la atmósfera y permitir que esos objetos se vieran o fueran visibles en la Tierra. It's a misunderstanding of the Hebrew text and of the perspective to say they were created on day 4. Es una mala interpretación del idioma hebreo y del texto decir que fueron creados el día 4, más bien aparecieron el día 4. The correct understanding in the context is that they appeared on the surface of the earth on day 4, but they were created at the beginning in Genesis 1:1. El entendimiento correcto, tomando en cuenta el contexto, es que aparecieron o se hicieron visibles sobre la faz de la tierra el día 4, pero fueron creados el día 1. Can I tell a very quick personal story? Les puedo contar una historia personal muy rápida. When I was trying to understand if science and the Bible fit together, Cuando yo trataba de entender si la ciencia y la Biblia se podían combinar, I decided to read the creation story in the Bible for myself, decidí leer la historia de la creación en la Biblia yo mismo. but since I didn't speak ancient Hebrew, Y como yo no hablaba el hebreo antiguo, I decided to read the very best Hebrew scholars who could tell me what it really meant. decidí leer a los mejores académicos o estudiosos del hebreo que me podrían decir lo que significaba. And what I found was that a naive reading of that passage in English did not do it justice. Y lo que descubrí fue que una lectura superficial o inocente de ese pasaje en inglés realmente no alcanzaba su verdadero significado. And when I understood what the Hebrew scholars were telling me, Y cuando comprendí lo que me decían los estudiosos del hebreo, the apparent conflicts between science and the Bible simply went away. los conflictos aparentes entre la Biblia y la ciencia desaparecieron. So that is what I've tried to convey in simple language in my book. Eso es lo que he tratado de compartir usando lenguaje sencillo en mi libro. You don't have to distort the Bible to make it agree with science. No es necesario distorsionar la Biblia para que concuerde con la ciencia. Quite the opposite. Más bien es todo lo contrario. You have to understand the Bible in its original language and context. Hay que entender la Biblia en su idioma original y su contexto original. So Tony understands both English and Spanish. Un servidor comprende inglés y español. I don't. Yo no. And I'm sure there are certain things that are easier to translate than others. Estoy seguro de que hay algunas cosas que son más fáciles de traducir que otras. And there are certain things that never translate perfectly. Y hay algunas cosas que nunca se traducen perfectamente. If you really want to understand the meaning of something, it is best to understand it in its original language. Si uno realmente quiere entender el significado de algo, es mejor entenderlo en su idioma original. And although most things in any language can translate well and are easily understood, Y aunque la mayoría de las cosas en cualquier idioma se pueden traducir y son fáciles de entender, there are always a few things that require more effort to understand. siempre hay algunas cosas que requieren más esfuerzo para entenderse. And the Bible is like this. Y así es la Biblia. 95%, there's no misunderstanding of what it might mean. Con el 95% de la Biblia no hay ninguna confusión en lo que significa. But there are some challenging passages Pero hay algunos pasajes difíciles that to really understand, you need to go back to the ancient language and culture. que para realmente entenderlas tenemos que volver al idioma y a la cultura originales. It's a very small fraction. Y estamos hablando de una fracción muy pequeña.
But Genesis 1 is one of those passages. Pero Génesis 1 es uno de esos pasajes. Muy bien. Gracias, doctor Strauss. Vamos llegando ya al final. Solo 2 preguntas nos quedan de la audiencia y terminamos con la pregunta del canal. Y allí Samuel tiene una interesante inquietud. The question is, did the universe have a beginning? I have heard opinions from scientists who say no, and so that's why I would like to hear the opinion of a scientist such as yourself. Thank you. El universo, pregunta Samuel Argüello, ¿tiene un principio? He escuchado opiniones de científicos que dicen que no, y por eso me gustaría escuchar una opinión de un científico como usted. Thank you, Samuel. Thank you, doctor. I think the most honest answer, which any good scientist should say, is we don't know. Yo creo que la respuesta más honesta que cualquier científico debería dar es que realmente no lo sabemos. But just because we don't know for certain, we can still ask the question, what does the evidence we have most likely point to? Pero simplemente porque no tenemos una respuesta concreta, lo que podemos ver es qué es lo que nos muestra la evidencia que tenemos. And all of the facts that we actually have, Y todos los datos que tenemos actualmente, everything we can observe in the universe, todo lo que podemos observar del universo, and every physics principle that has been experimentally confirmed, y cada principio de la física que ha recibido confirmación por experimentos o investigaciones, every single one of them implies that the universe actually had a beginning. cada una de esas cosas implica que el universo tuvo un comienzo. And there are no experimental observations No hay ninguna observación de algún experimento and no confirmed theoretical ideas y ninguna idea teórica que se haya confirmado that differ from that conclusion. que difieran de esa conclusión. Now, those who say the universe didn't have a beginning Los que dicen que el universo no tuvo comienzo will start where I started. We just don't know. comienzan con la misma premisa que yo, que simplemente no lo sabemos. And then they will cite theoretical ideas that would get rid of the beginning. Y entonces citan ideas teóricas que deshacen la necesidad de un principio. But not one of those ideas has any verification from observations. Pero ninguna de esas ideas ha sido verificada mediante observaciones. They might turn out to be true, Podrían ser ciertas, but at this point, they're pure speculation. pero ahorita es pura especulación. Muy bien. Gracias, doctor. Una pregunta más para cerrar a la audiencia, su participación. Han estado muy amables, muy atentos, muy respetuosos. Gracias a todos. Me gustaría que le leyéramos, por favor, interpretáramos este comentario de Cintia Cabezas. Creo que resume muy bien lo que hemos vivido y experimentado en este entrevistazo. Gracias por interpretar, Pastor Tony. Dr. Strauss, we hope to be able to have you again with us again. I have enjoyed your knowledge very much. You have a great capacity of explaining complicated things in a simple way. Congratulations. Gracias. No sé cómo se puede traducir, querido Tony, pero como dijo alguien, doctor, usted lo difícil lo hace fácil. You make difficult things easy. Y acá tenemos Juntos por una Misión con su pregunta para cerrar antes de despedirnos. All right, so the question is, what implications does the behavior of particles in the double slit experiment have for the notion of determinism and free will? Muy bien, gracias Juntos por la Misión. Y él pregunta, ¿qué implicaciones tiene el comportamiento de partículas en el experimento de la doble rendija para la noción de determinismo y libre albedrío? Thank you, doctor. I must say, these questions are so good. I think we need 5 hours next time.
Bueno, tengo que decir que estas preguntas son tan buenas que yo creo que la próxima vez debemos separar 5 horas. The whole question of determinism and the role of quantum mechanics is complex. La cuestión del determinismo y la mecánica cuántica, la relación entre estas cosas es muy compleja. The double slit experiment is described by quantum mechanics. El experimento de la doble rendija se explica con mecánica cuántica. So again, I have a whole talk that's an hour long that I call Quantum Mechanics and the Sovereignty of God. Tengo una charla de 1 hora que se titula Mecánica cuántica y la soberanía de Dios. In which I explore this very question. Y en ella exploro esta pregunta. I think the short answer is it does not impinge on God's sovereignty. Creo que la respuesta corta es que no afecta en absoluto la soberanía de Dios. And even apart from this double slit experiment, Y aparte de este experimento de la doble rendija, I'm not sure anybody understands determinism and free will. yo creo que no hay nadie que realmente entienda el determinismo y el libre albedrío. So I think this experiment is another factor to consider when we're having that discussion. Creo que este experimento es otro factor que debemos tomar en cuenta cuando tenemos esa discusión. But I don't think it tells us anything definitively. Pero no creo que nos diga nada en definitiva. Yeah, I always say that I'm an experimental physicist. Siempre digo que soy físico experimental. And as an experimental physicist, what is practical is important to me. Como físico experimental, lo práctico es importante para mí. I don't fully understand determinism and double slit experiments and free will and quantum mechanics. Yo no entiendo a la perfección el determinismo y el experimento de la doble rendija y el libre albedrío y la mecánica cuántica. But I do know from a practical viewpoint, I seem to be able to make choices. Pero desde una perspectiva práctica, parece que yo mismo puedo tomar decisiones. For instance, if my wife does something that I don't like, Por ejemplo, si mi esposa hace algo que a mí no me gusta, which if she's watching, I should say that rarely ever happens. y bueno, si por si acaso ella me está mirando, debo aclarar que eso casi nunca sucede. I still have a choice. I have a real choice. I can be mean to her or I can be kind to her. Yo tengo una elección y es una elección verdadera. Puedo decidir ser cruel con ella o puedo decidir ser amable con ella. I don't know the details of how the quantum mechanics in my brain works. Yo no entiendo ni conozco los detalles de cómo funciona la mecánica cuántica de mi cerebro. But it seems that I have real choices with real consequences. Pero parece que realmente tengo decisiones o elecciones reales con consecuencias reales. And I think that to me is the most important thing to take away from the issues of determinism, etc. Y para mí esa es la cosa más importante que podemos sacar de estos asuntos del determinismo y otras cosas. Muy bien, excelente. Bueno, amigos de audiencia, tenemos que despedirnos. Vamos a despedir con una pregunta interesante y mostramos la página web, el blog del profesor. Para despedir, querido doctor, la audiencia ha estado muy animada, gracias a todos. ¿Cuáles son las 4 razones que usted propone en su blog, en su página web, allí en pantalla, www.michaelstrauss.com? La he colocado a lo largo de toda la entrevista, en la parte de abajo de la EntrevistAZO, y en la descripción, para los que preguntan, en la descripción en YouTube, en la caja de descripción de esta EntrevistAZO, están los enlaces al libro del doctor Strauss, los enlaces de Amazon, y allí está el enlace de su página web y el enlace de YouTube. Vayan allí, por favor, al finalizar este entrevistazo. Doctor, ¿cuáles son las 4 razones que usted propone en su blog para creer en Dios desde la ciencia? Thank you. I'll try to be brief. Intenté ser breve.
The first is that the universe had a beginning. La primera razón es que el universo tuvo un comienzo. So that points to a cause outside of the universe. Y eso señala hacia una causa afuera del universo. We know that God is transcendent outside of the universe. Sabemos que Dios es trascendente, Él está fuera del universo. So that points to a cause like a transcendent God. Así que eso señala hacia una causa como un Dios trascendente. The second is that the universe appears to be designed. La segunda es que el universo parece tener un diseño. There are many things, like we brought up the mass of the neutron, that are finely tuned to allow a universe to exist and to allow life in the universe. Hay muchas cosas como la masa del neutrón que mencionamos que están muy finamente diseñados para permitir que el universo funcione y que haya vida en el universo. If it looks designed, it points to a possibly real intelligent designer behind it all. Si parece ser diseñado, entonces eso señala hacia un diseñador inteligente que está detrás de todo esto. The third is that the earth appears to be special. La tercera es que la Tierra parece ser especial. There are billions and billions of planets in the universe. Hay miles de millones de planetas en el universo. But the things that are required to have a planet that is habitable are immense. Pero lo que se requiere para que un planeta sea habitable es una inmensidad de factores. There is a scientific theory called the rare earth hypothesis. Hay una teoría científica que se llama la Tierra rara o especial. That says that it's so difficult to make a planet that is habitable that the earth may be unique. Y dice que es tan difícil que exista un planeta habitable que la Tierra podría ser única. So if the earth is special, that seems to imply that maybe humans are special as well. Si la Tierra es especial dentro del universo, eso implica que los seres humanos también son especiales. And that the designer made a planet because humans have a unique purpose. Y que el diseñador creó un planeta porque los seres humanos tienen un propósito único. There are even non-theist scientists who see the uniqueness of Earth and wonder if humans aren't somehow special. Existen aún científicos que no son teístas, pero ven la unicidad de la Tierra y se preguntan si no será que los seres humanos son especiales. Paul Davies is one of those scientists. Y Pablo Davies es uno de esos científicos. And then finally, math is the language of the universe. Y finalmente las matemáticas son el lenguaje del universo. Just like an engineer uses math to design things, math describes the universe. Así como un ingeniero utiliza las matemáticas para diseñar cosas, la matemática es el idioma del universo. Yeah. Unless physicists can write a mathematical equation, we say we don't understand how something works. Al menos que los físicos podamos hacer una ecuación matemática, decimos que no entendemos cómo funciona algo. The fact that the universe is described by math, just as math describes things that engineers make, indicate there is an engineer behind it all. Y el hecho de que la matemática describa el universo de la manera en que describe también los diseños de los ingenieros, implica que hay un diseñador detrás del universo. I once gave a talk at the University of Nebraska where I described the first three things in that list. Una vez di una charla en la Universidad de Nebraska donde describí las primeras tres cosas en esa lista. And another physicist came up to me after the talk. Y otro físico se me acercó después de la charla. And he said, you left out the most important reason to believe in God from science. Y me dijo, usted omitió la razón más importante de la ciencia para creer en Dios. And he said, because math describes the universe. Y me dijo, es porque la matemática describe el universo. So I have to add that one to the list. Así que tengo que agregar esa razón a la lista. Muy bien, muy bien. Y la parte final, tomo acá esto de la página del Dr. Strauss, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, para los escépticos, los ateos, los que acusan a la Biblia, los que se burlan del cristianismo, de la fe en Dios, de la evidencia.
los que atacan, en fin. La fe en Dios, como se describe en la Biblia, no es una creencia basada en la falta de evidencia, sino más bien confiar en Dios basándose en la evidencia de que Él es digno de confianza. Hay muchas razones objetivas para creer en Dios basadas en los descubrimientos de la ciencia moderna. Así como una pintura revela el alma del pintor, así la creación de Dios revela su alma. El estudio de la naturaleza a través de la investigación científica no proporciona razones para descartar la existencia de Dios, pero revela el carácter de Dios y proporciona evidencia poderosa para creer en Dios. Hoy hemos disfrutado de esta entrevistazo. Pastor Tony, adelante, Pastor Tony. Qué bien. Aquí estamos. ¿Alguna pregunta, querido Pastor Tony? Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, Dr. Strauss. You've been very easy to interpret for, and I've really enjoyed listening to your answers. You're welcome. Muchas gracias al Dr. Strauss por sus respuestas. Yes. Y gracias por la oportunidad, dice el Dr. Strauss. Sí, la audiencia que ha disfrutado la entrevista y alguien pregunta, ¿cuándo regresa, doctor? So the final question is, when will you be back? I'm always open. Primero hay que enviar una taza de café a Oklahoma. I'll be First, back we need when I to get send the you a mug. mug to Oklahoma. I'll be back when I get the mug. Yeah. Regresaré cuando tenga la taza. I would love to return sometime. Thank you so much for the opportunity. Me encantaría regresar algún día y muchas gracias por esta oportunidad. Doctor Strauss, muchas gracias por ayudar a la audiencia hispana a entender que no hay conflicto entre Dios, la ciencia y la Biblia. Thank you so much, Dr. Strauss, for helping our Hispanic audience to understand that there's no conflict between science, God, and the Bible. Gracias por enseñarnos a amar al Señor Jesucristo, amar a su creación, amar la ciencia y amar su palabra. Thank you for teaching us to love the Lord Jesus Christ, to love his creation, to love nature, and to love the Bible. Muy bien, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, quiero resaltar y recargar las palabras de mi esposa Cintia Cabeza cuando ella dice que dejamos desde Cápsulas de Teología, no pretendemos saber todo, de hecho no sabemos nada, dejamos que sean los expertos que respondan y pues que la audiencia sepa que por la gracia de Dios eso es lo que nos caracteriza, que sean los expertos los que respondan. Querido Pastor Tony, impecable como siempre, recuerden amigos, que el Pastor Tony, nuestro querido intérprete, Pastor Tony Hancos, pastortony.net, allí le pueden encontrar sus predicaciones y un montón de artículos, de material, vale la pena. Allí está el YouTube de la iglesia. Pastor, ¿algunas palabras antes de despedir, querido hermano? Pues para mí ha sido un placer ser parte de esto y Jairo, muchísimas gracias por la oportunidad como siempre. Querido doctor Strauss, ¿qué le diría para finalizar a quienes son escépticos en esa relación ciencia y Biblia? ¿Cómo los animaría usted a que no tengan miedo de estudiar ciencia y Biblia? So to conclude, Dr. Strauss, what would you say to those who are skeptical about the relationship between science and the Bible? What would you say to them so that they won't be afraid to investigate this relationship? Well, scientists by their very nature are skeptical. I'm skeptical of everything. Bueno, los científicos por naturaleza son escépticos. Yo soy escéptico acerca de todo. So I would say, as a good skeptic, use good methods to investigate what is true. Así que como buen escéptico, yo diría que utilicen buenos métodos para investigar lo que es verdad. Read the Bible for yourself. Lean la Biblia ustedes mismos. And most of all, investigate who Jesus was, because that is ultimately the core of Christianity. Y más que nada investiguen quién fue Jesús, porque ese es el centro del cristianismo. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología y de su espacio, el entrevistazo, ha sido todo un honor tener con nosotros al doctor Michael Strauss, físico experimental de partículas. Ya él nos explicó en qué consiste su trabajo. Y aquí tenemos su libro. Esperamos pronto en español, doctor Strauss. Esperamos que pronto lo podamos tener en español, a la gloria de Dios. En la descripción de este video, todos los enlaces en tapa blanda, tapa dura, en digital.
y está también la página web, el Facebook y el canal de YouTube del Dr. Strauss. Pastor Tony, hasta la próxima, que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Oren por el Pastor Tony, oren por el Dr. Strauss, oren por Cápsulas de Teología. Dr. Strauss, thank you very much. De nada. Oh, your Spanish is cool. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, denle like, comparta este video, ore por nosotros, suscríbase al canal y Dios mediante nos vemos en una nueva entrega de Cápsulas de Teología y de las diferentes secciones como el EntrevistAZO en Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, Bible, teología, theology, libros como el de hoy, books, y que no falte café, coffee. I love you, coffee. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye, bye. Thank you. Bendiciones. Hasta la próxima.